Ok, ya estamos grabando. Bueno, amigos, bienvenidos a Visión Periférica. Este es el título, esta es una primera versión del título que estoy haciendo. Ah, bueno. Hoy me acompaña Oliver López Corona. Él es un investigador y profesor en México. Entonces, bueno, primero yo quisiera darle la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Oliver? Bien, 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 muchas gracias. La verdad es que bien contento de compartir estos espacios porque pues no hay muchos espacios en español que hablen de estos temas y entonces sí lo veo como realmente importante para, pues justamente para ir construyendo una comunidad y una cultura compatible con estos temas, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿cómo empezó tu camino en el campo de ciencias de la complejidad? Raro porque mira, yo empecé estudiando ingeniería, entonces mi enfoque pues era de ingeniero de aplicación, pero luego vino la huelga del 99 de la UNAM, entonces un año estuvimos fuera. Y en ese año yo me dediqué pues, a hacer cualquier cosa excepto estudiar y me concentré en hacer montañismo. Entonces me la pasé viajando, viajando, viajando y eventualmente entendí que no era lo que disfrutaba yo la ingeniería porque eh, tengo yo un poco de dislexia y dislaxia y cosas de esas. Entonces, cuando yo todavía estudié ingeniería, todavía hacemos las cuentas a mano, ¿no? Y, y Mm. entonces era muy común que yo de una línea a otra, pues tenía todo el procedimiento bien, pero tenía un número cambiado o lo transcribía mal, ¿no? Entonces, pues, entonces yo iba en ingeniería como el Tetris, ¿no? Mm. De pronto materias del séptimo semestre, de pronto materias del segundo semestre y es un caos, ¿no? Mm. Y lo sufría. Un poco me ayudó cuando empezaron a salir las calculadoras estas tipo Casio nuevas, que donde podías poner como la ecuación tal como se ve, y entonces ya nada más le dabas un solo clic y te da, ya eso me ayudó. Pero Mm. ya estaba yo bastante desesperado con eso. Además, mi familia toda es ingeniero, si tienen negocios de ingeniería. Y también sabía como para dónde era y andaba yo en la rebeldía, ¿no? Entonces, eh, pues, total, que el caso es que la huelga me convenció de que regresara yo a lo que yo quería inicialmente desde que estaba muy chavo, que era ser científico. Esencialmente porque leí un libro que se llama Cazadores de Microbios, entonces quise ser microbiólogo y luego en mi casa mi mamá estudió un poco de biología cuando era joven y había algunos libros de química y de biología y uno de biofísica y entonces descubrí la física y eventualmente me enamoré de la física. Entonces yo quería ser físico, pero ya sabes este rollo de no, 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 Mm. de eso no vives, te vas a morir de hambre, que sí es un poco cierto y no. Mm. Pues me llevaron a ingeniería y entonces en la huelga pues me dediqué a viajar y cuando regresé dije, no, pues tengo que hacer mi cambio de carrera y hice mi cambio de carrera a física, eh, y, pero ya venía yo como con un rollo más bien holístico de vida, ¿no? Entonces, creo que eso, y además en ese inter también conocí a la que ahora es mi esposa, que es ecóloga. Entonces, pues la ecología y la biología son inherentemente complejas, ¿no? Probablemente es donde la complejidad se expresa con su mayor amplitud. Y entonces desde muy temprano en la carrera, como que yo andaba siempre leyendo cosas de ella, la acompañaba a hacer trabajos de laboratorio, a hacer trabajos de campo, experimentos con peces, cosas de suelo. En algún momento la acompañé con un ecólogo muy connotado que se llama Rodolfo Dirce, que ahora está en Stanford, a hacer trabajo de campo en la selva Lacandón. O sea, entonces, como que esa exposición a estos temas de ecología y biología pues me convencieron de que no quería ser un físico tradicional analizando supercuerdas o partículas elementales o cosas por el estilo. Y corrí con mucha suerte de que en la UNAM hay un poco una tradición de tanto de física, perdón, de biología matemática como de complejidad. Entonces hay un departamento dentro de física teórica en el Instituto de Física, que es solamente de complejidad y hay personas Mm. bien interesantes ahí. Entonces, en un día de puertas abiertas, yo llegué al Instituto de Física a ver qué hay, ¿no? De qué se trata. Mm. Y conocí al que fue mi director de tesis, que se llama Denis Boyer. Y en esa época, también coincidentemente, con mucha suerte, estaban en el auge de estar escribiendo cosas de patrones de forrajeón monos araña que en algún momento con un artículo que sacó Vishnawatan en Nature sobre forrajeo de albatroces, se Mm. hizo como un boom de investigación en torno al forrajeo. Y entonces ellos también cayeron ahí muy bien y sacaron un artículo donde mostraban la relación entre complejidad y forrajeo, que fue un hitazo y entonces andaban como sacando muchas cosas del tema. Entonces, con él hice justamente mi tesis en ese tema y a partir de ahí pues quedé enganchado. Mm. Y pues más bien después me orillé un poco más como hacia las ciencias de la Tierra
y eventualmente regresé a la ecología. Y ahorita lo que hago tiene que ver con ecología. Muy bien, estupendo. No, está bien interesante eso y da con algunas cosas sobre las que te quería preguntar. Y eventualmente quiero tocar el tema de ecología porque hay unos puntos que están bien importantes. Eh, Primero, para entender una cosa, yo soy físico, tengo un doctorado en física experimental. Eh, una cosa que yo tengo dificultades para entender es la diferencia fundamental entre un sistema complejo y un sistema, digamos, que es complejo en el sentido de que tiene componentes, etcétera. La facilidad que tenemos en física es que uno puede estudiar la dinámica de un átomo sin saber nada de los quarks que están dentro del núcleo y tampoco tienes que saber nada del material en el que está. Una de las cosas de las que tú hablas mucho hablas de eh, dependencias a múltiples escalas o hablas de invariancia escalar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que se llama un sistema complejo y el tipo de sistemas que manejamos en física? Mira, yo creo que ese justamente ha sido un viaje largo. Y la verdad es que también he tenido mucha suerte de estar cerca de Alejandro Frank, un investigador de ciencias nucleares de la UNAM, que es el director del Centro de Ciencias de la Complejidad. Y cuando yo estaba haciendo mi doctorado en movimiento de agua subterránea, tomé un seminario de investigación con él, justamente de complejidad, y tenía un postdoc que se llama Rubén Foción, un cuate muy, muy brillante, y estaban haciendo cosas bien raras como de modelar goteo, y entonces lo pasaban como a un láser goteante. Si ubicas este trabajo muy famoso, ¿no? De que pones agua y vas viendo cómo caen las gotas, y entonces te preguntas la frecuencia de goteo por tamaño de gota, y es invariante de escala, ¿no? Entonces ellos se les idearon una cosa como un experimento con láseres para hacer como un láser goteante. Entonces andaban como en esos rollos, pero la verdad es que en esa época nadie entendía bien qué demonios era un sistema complejo, ¿no? Como que dependiendo si le entraste por ecuaciones diferenciales o por redes o por donde le hayas entrado, cada quien tenía como su propia definición y sus sesgos y demás. Pero el grupo de trabajo de Alejandro se formó con Marcos Moschinsky, que es como el físico mexicano. Y entonces Marcos Moschinsky tenía esta idea de que como físico siempre es recomendable que trates de tener el modelo más simple posible, ¿no? No más que eso, pero el más simple posible. Entonces él era muy famoso por ocupar muchísimo aproximaciones de oscilador armónico, y Alejandro se quedó mucho con esta noción, y entonces como que había estado buscando cuál es ese modelo como base de la complejidad. Entonces, eventualmente, llegamos en el grupo como a identificar qué es el modelo de Ising. Entonces, para los que no conocen el modelo de Ising, es un modelo en donde tú piensas cómo se magnetizan los materiales, y entonces piensas que hay moléculas que tienen pues un imancito para arriba, bueno, un imancito, y se puede acomodar arriba abajo, ¿no? Vamos a pensar solamente en esas direcciones. Y pues si la cosa está, digamos así, en un ambiente natural, y el material no es magnético por naturaleza, pues eso está en desorden, ¿no? O sea, algunas están arriba, algunas están abajo, y la suma es cero. Pero lo que sabemos es que bajo ciertas condiciones esos materiales pueden empezar a magnetizarse, y el modelo dicen lo que te dice es que si tú tienes uno que está para arriba y sus vecinos que lo están rodeando, todos están hacia abajo, eventualmente se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces un efecto de primeros vecinos donde el valor que va a tomar la cosa que estás viendo pues depende de lo que está a su alrededor, muy localmente. Y hay otra fuerza que está ahí jugando, que es pues un proceso como de aleatorización por la temperatura. Entonces, si tú tienes más temperatura, pues esta cosa no le gusta quedarse en un solo estado y va a estar variando, ¿no? Entonces tienes por un lado orden, que lo impone las condiciones locales, y aleatoriedad, que lo impone el contorno. Y entonces el modelo de Ising hace una cosa muy interesante, que es, va haciendo como islas de magnetización. Si tú lo pudieras ver, verás que van surgiendo como dominios magnéticos, ¿no? Dominios donde todos van para arriba, todos van para Sí. abajo, y se prenden, se apagan, y se van haciendo, y de pronto, ¡pum!, algo pasa, y el material se hace magnético. Y ese, ¡pum!, algo se pasa, ese es algo que llamamos un punto crítico, que en física lo conocemos bien y tiene cualidades muy especiales y demás. Pero la genialidad de Alejandro fue darse cuenta de que eso era muy universal. Y entonces tardamos todavía un par de años más, como unos 7 años, a partir de que identificamos, tardamos como unos 7 años en entender que era muy universal, que en realidad, como
al menos para nosotros, la característica realmente esencial de un sistema complejo es este balance entre procesos de orden y procesos de aleatorización. Y en ese balance resulta ser que se alcanza cuando estás en estos estados de criticalidad. Y estos estados de criticalidad tienen invariancia de escala. Lo que significa es que si yo lo observo a una escala de observación o a otra, o a otra, o a otra, mantienen sus mismas características dinámicas, ¿no? Y ahora, Esencialmente es eso. sí, exacto, pero sobre ese tema te quiero preguntar algo, porque donde está mi confusión es en el hecho de que, sí, tú estás hablando de qué ocurre cuando tú agregas, ¿no? Cuando tú renormalizas la magnetización dentro de los componentes, pero lo que también sucede es que, o sea, normalmente en los fenómenos que estudiamos en física eso no existe. Y la razón por Eso la que no eso es, no existe es porque ese tipo de efectos se cancelan al punto de que al final lo que emerge de ahí es un animal totalmente diferente, ¿no? Y entonces tú nunca vas a tener que un quark dentro de un átomo te va a crear un efecto que entonces va a tener una consecuencia en el material, ¿no? O sea, quería hacer esa salvedad porque lo que estás diciendo es interesante y me gustaría eventualmente hablar del tema de criticalidad. esa es la clave Eh, de lo que acabas de decir. Justamente la física, como la entendemos normalmente, tiene como compartimentos de escala. Así tal cual lo dijiste, es muy claro. Tenemos un compartimento de escala en donde a escala del núcleo puedes saber todo del núcleo y no te hace falta saber nada de cosmología. Y si estás a escala del átomo, no te hace falta saber demasiado del núcleo y tampoco. Entonces, como que tenemos compartimentos escalares que de hecho pues los imponen un poco pues las interacciones fundamentales, ¿no? Y efectivamente no hay este efecto como de generar patrones emergentes. Lo que yo creo que pasa es que lo que serían los sistemas simples, no un buen balance entre procesos de aleatorización y procesos de orden. O domina uno o domina el otro, pero no están en balance. De hecho, sabemos que los sistemas, es una confusión, de hecho, acaban de sacar un artículo ayer, creo que en el financiero, sí, en el financiero, sobre la fragilidad del canal de Suez, ¿no? Entonces el cuate confunde un poco complicado con complejo, y entonces habla acerca como de la complejidad de las rutas marítimas y demás, y que esto los hace frágiles. No, los sistemas complejos al revés, son lo menos frágiles respecto de otros estados menos complejos. Lo que pasa es que la gente no entiende que cuando tú tienes mucho orden o cuando tienes mucha aleatorización, en ambos casos tienes poca complejidad. Es en un punto intermedio donde tienes máxima complejidad. Entonces, algo que es caótico no es complejo. Algo que es mm, caótico es poco complejo. Entonces, creo que lo que realmente pasa es que en la física tradicional estamos dominados por alguno de los dos fenómenos. Entonces, en realidad, pocas veces, o más bien, solamente lo que conocemos como sistemas complejos, se dan mm, este buen match de ambos procesos, y eso hace toda la diferencia, porque emerge la impedancia de escala. claro, exacto. Y precisamente sobre eso te quería preguntar, porque a veces es bueno interactuar con estos conceptos desde varios puntos de vista, porque cada vez que interactúas desde un ángulo distinto, como que le quitas el ruido al tema y como que entiendes de qué va. Y quería tratar de hablar de ejemplos que la gente pueda entender, porque esto es importantísimo. Y dentro de los sistemas complejos, yo sé que existe, o por lo menos lo he visto de seguirte en Twitter. Por un lado existe lo que se llama la organización y por otro lado existe lo que se llama la emergencia, ¿no? Y entonces lo que tú dices es que la criticalidad es el balance entre esas dos cosas. Entonces, ¿qué quiere decir organización y qué quiere decir emergencia o caos? Mira, eso tiene que ver mucho con reinterpretar a la física como una disciplina informacional, ¿no? Eh, entonces, en lugar de fijarnos en el sustrato material de la física, nos fijamos más bien en el sustrato informacional de la física. Y entonces se ha venido desarrollando y en mi caso yo lo he visto mucho en el trabajo de Carlos Gershenson, también de Yanir Barjam, donde justamente ellos hacen esta propuesta de medir complejidad como este producto entre emergencia y autoorganización. Entonces hay una definición formal de emergencia en términos informacionales y hay una definición formal de autoorganización en términos informacionales, en el sentido de cuánta información llega, cuánta información produces nueva, ¿no? Y entonces relaciones entre esas dos cantidades.
pero la noción es la misma. Emergencia es aleatoriedad. Autoorganización es orden, ¿no? O sea, cuando traduces la definición informacional de emergencia, el concepto primitivo que está detrás es aleatorización. Y cuando te fijas, si traduces el concepto informacional de autoorganización, el concepto primitivo que está detrás es orden. Entonces, cuando tú haces el producto entre aleatorización y orden, pues lo que tienes es una forma cuadrática. Entonces, solamente vas a tener el máximo de complejidad, pues donde tienes un balance. Vale. Y cuando hablamos de criticalidad, ¿no? ¿Qué podría ser un ejemplo de un sistema que está en criticalidad, ¿no? Que sabe balancear entre caos y orden? La evolución. Ok. La evolución. La evolución es eso, pero digamos, una manifestación de la evolución, pues es, digamos, por ejemplo, el corazón. Entonces, eh, no toda la gente lo ve así, pero cuando uno quiere entender a un sistema, pues sí, ahí es importante identificar sus partes, pero también la dinámica. Y porque la dinámica nos da otro tipo de información, ¿no? Entonces puedes saber las partes de un péndulo, ¿no? Una cuerda y una bola, y sí es importante saber su masa y elasticidad, lo que quieras, pero la dinámica es otro tipo de información. Y la dinámica típicamente es contenida en lo que llamamos las fluctuaciones, no tanto como en la tendencia que tiene una señal, sino sobre esa tendencia, inclusive si son oscilaciones, las fluctuaciones. Y esas fluctuaciones son las que contienen realmente la dinámica. Bueno, lo que uno se puede preguntar es cómo son estas fluctuaciones. Y entonces, si uno se ve, por ejemplo, la señal eléctrica del corazón, ¿no? La distancia, por ejemplo, entre pico grande y pico grande, lo que llaman la distancia RR. Entonces, y una de las fluctuaciones de esa distancia, pues tú ves una señal eléctrica del corazón, a menos que seas cardiólogo, pues no te dice nada, ¿no? Pero si tú te fijas como físico, como matemático, en las fluctuaciones de esas distancias, pues tienen propiedades estadísticas. Entonces tú lo puedes pasar a lo que llamamos, agarras una máquina matemática y le preguntas, a ver, si yo agarro estas fluctuaciones, dime qué tanto aleatoriedad tiene o qué tanto orden tiene. Entonces la máquina matemática es lo que llamamos la transformada de Fourier. Y nos pinta una gráfica en donde nos permite reconocer justamente una invariancia de escala. Entonces, esa invariancia de escala se ve si tú pones en el eje horizontal el logaritmo de una variable y en el vertical el logaritmo de la otra variable, y es una transformada de Fourier, y queda como una línea recta, entonces esa cosa es invariante de escala, ¿no? Sigue una ley de potencia, del mismo tipo de las leyes de potencia en distribuciones de probabilidad, nada más que aquí en el espacio de Fourier. Bueno, si esa cosa está completamente horizontal, que es lo que conocemos como ruido blanco, eso no tiene memoria, no tiene autocorrelación. ¿Qué significa? Que un valor aquí no le provee información a un valor acá, o visto al revés. Este valor de aquí es completamente independiente de lo que pasó en el pasado. Entonces, es completamente aleatorio. Si tú vas aumentando esta pendiente y llega, por ejemplo, a -2, entonces tienes mucha autocorrelación o mucha memoria. Entonces, un valor de aquí está atado por lo que pasó antes de él. Y obviamente lo que pasa aquí va a atar a lo que va a pasar después, ¿no? Entonces eso es una especie de orden. Es esta misma idea como Bayesian de orden local, de lo que te pasa a ti está influenciado por tus vecinos. Bueno, aquí lo que te pasa a ti está influenciado por tus vecinos temporales, ¿no? Entonces es un poco la misma idea, es digamos, la misma estructura de generación de orden. Y justamente en medio entre no memoria, mucha memoria, mucha aleatoriedad, poca aleatoriedad, pues en medio, por ahí de -1, justamente ahí se da el balance así oro, ¿no? La proporción de oro entre aleatoriedad y orden, y ahí es donde está la crítica. Entonces tu corazón, las fluctuaciones de tu corazón son críticas cuando estás joven y estás sano. Hemos hecho estudios clínicos de esto, y la evidencia se ha ido acumulando, y pues, estamos bastante seguros de que cuando la gente envejece o cuando la gente está bajo condiciones de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, obesidad o inclusive condiciones de vida, de poblaciones en la calle, ¿no? Bajo cualquiera de esos escenarios hemos medido que tu
tu pendiente pasa de estar de criticalidad a hacerse más, más vertical hacia valores demasiado ordenados. El corazón pierde capacidad de adaptación. Entonces, reinterpretando, justamente lo que tú obtienes cuando tienes procesos de aleatorización es la capacidad de explorar, la capacidad de adaptarte a los cambios del entorno. Y cuando tienes procesos de orden, lo que haces es mantener soluciones que ya encontraste y sacarles provecho. Entonces, si tú tienes un corazón demasiado aleatorio, imagínate que tuviéramos una población antigua de humanos con un corazón demasiado aleatorio, y llega Tigre Dientes de Sable y te hace ¡wow! Pues te da un ataque cardíaco, ¿no? ¿No? De pronto vale tu corazón, pero no. Entonces, por pura evolución, los corazones demasiado aleatorios, pues no van a sobrevivir en un ambiente cambiante. Entonces, no los vemos representados en las poblaciones actuales. Un corazón con demasiada memoria, pues llega Tigre Dientes de Sable, debería poder reaccionar para mandar más sangre a las extremidades y fluir, no lo hace, fue comido. Entonces, igual, esas poblaciones tampoco habrían sido exitosas y tampoco las vemos representadas. ¿Qué es lo que vemos representado hoy? Pues personas con corazones críticos que pueden adaptarse, pero también mantienen pues, cierto patrón que no hace que se mueran a cada rato, ¿no? Entonces, ese balance entre poder adaptarse y poder mantener cierto orden te permite reaccionar al entorno de forma óptima. Entonces, si tú llevas eso de la fisiología a la evolución es exactamente lo mismo. Si tú tienes poblaciones de bichos del que quieras, ¿no? Y tus bichos no tuvieran capacidad de explorar nuevas cosas, pues eventualmente van a ver, ¿no? Eventualmente no van a poder adaptarse y van a morir. Si lo hacen demasiado rápido, ¿no? Si están todo el tiempo cambiando, pues de pronto evolucionó la enzima que te permite digerir algo, ¿no? El trigo, y la encontraste y la perdiste, ¿no? Entonces, eso tampoco está. Entonces, normalmente en evolución sabemos que los cambios demasiado rápidos no son buenos y los cambios demasiado lentos tampoco son buenos. Y entonces, lo que en evolución funciona, pues es la criticalidad. Algo que te permite explorar, que te permite adaptarte y algo que te mantiene cierta capacidad de orden. Entonces, un ejemplo es tu corazón. Tu corazón es crítico cuando estás comenzando. Claro, y en ese orden de ideas, quería preguntarte otro tema que me parece súper interesante. Algo que tienen los sistemas complejos es que ellos funcionan en un ambiente aleatorio, ¿no? Funcionan en un ambiente que es dinámico, al punto tal de que los sistemas complejos saben explotar el orden. De hecho, se benefician y algunos incluso necesitan que haya desorden. Hace poco estaba viendo una presentación de TED donde estaban explicando que en una colmena, por ejemplo, la temperatura de la colmena es muy estable, y como eso ocurre es que las abejas que están dentro de la colmena, cuando tienen un poco de frío, aletean, y entonces de ese patrón aparentemente aleatorio que tienen las abejas, emerge un orden que es la estabilidad térmica del sistema. Entonces, pareciera importante que para tener un sistema complejo sano requiere hasta cierto punto de que haya aleatoriedad, de que haya factores de estrés actuando sobre él, ¿cierto? Sí, completamente. De hecho, cuando hicieron estos experimentos de generar ecosistemas artificiales para probar ideas ¿cómo se llama esto? Artificación, bueno, de terraformación en otros planetas. Pues hay un experimento muy famoso en donde pusieron, ¿no? Una cúpula grandotota, y entonces ahí adentro tenían pues todo, ¿no? Todo lo que se supone que los humanos tienen que tener. Metieron a personas a que estuvieran ahí creo que un año, y algo que descubrieron, por ejemplo, es que los árboles se les caían, ¿no? Y no entendían por qué se les caían. Resulta ser que si los árboles no están sometidos a viento, ese viento no genera un estrés que a las raíces les obligue a expandirse y demás, pues no se arraigan, y entonces los árboles que no tienen estrés por viento suelen caerse, ¿no? Entonces sí, necesitas estresores para estar sano. Y de lo que estabas diciendo es súper interesante. Este mismo amigo Rubén Foción, junto con un médico que se llama Estañol y una compañera que se llama Ana Leonor Rivera, han estado trabajando mucho en la idea sobre qué es la homeostasis y cómo funciona la homeostasis, ¿no? Entonces hay muchas variables fisiológicas que deben mantenerse bajo
pues un rango muy limitado de valores como la presión arterial, porque si no te va mal, ¿no? Pero tú vives justamente en un ambiente cambiante. ¿Cómo demonios le haces para mantener algo así homeostático cuando estás en un entorno cambiante? Pues alguien tiene que absorber esas fluctuaciones. Entonces lo que ellos propusieron y después demostraron es que para que la presión arterial sea homeostática, que se distribuya con una distribución normal, hay otra variable fisiológica que debe estar acoplada, que debe absorber las fluctuaciones y que debe estar distribuida con una cola larga hacia la derecha. Y esa es la frecuencia cardíaca. Entonces muestran cómo en pacientes jóvenes y sanos, tú tienes una distribución de la presión arterial que es gaussiana y una distribución de la frecuencia cardíaca que tiene colas largas hacia, bueno, no colas largas, colas gordas, Gruesas. colas gordas hacia la derecha. Y cuando te enfermas, por ejemplo, de diabetes, esto lo hicieron con un caso de estudio, cuando estás recientemente diagnosticado con diabetes, tu distribución de la presión arterial se va haciendo con una cola gorda hacia la izquierda, poquito, y tu frecuencia cardíaca va quitando esta cola y se va haciendo normal. Y cuando ya tienes diabetes muy avanzada, lo que ves es lo inverso. Ahora, tu presión arterial se hace con una cola gorda hacia la izquierda y tu frecuencia cardíaca se hace normal. Entonces, Pero, hay sí. mecanismos de balanceo para poder tener justamente esto. Entonces, es lo que hacen las abejas. Quieren tener una homeostasis térmica en la colmena y entonces tiene que haber algún otro proceso que genere o que absorba fluctuaciones, ¿no? Claro, claro. Por eso el tema de que si tú no dejas que el sistema se someta a algún tipo de shock, o sea, si el sistema tiene muy poca variabilidad, eso eventualmente puede desencadenar un efecto en cadena. Estoy pensando en el ejemplo famoso de los bosques, ¿no? Desde que, o sea, originalmente en los Estados Unidos, cuando había un incendio natural, dejaban que corriera su curso. Eventualmente empezaron a apagar todos los incendios y entonces lo que encontraron fue que eventualmente, si nunca hay un incendio, eso crea fundamentalmente un desbalance en el bosque y entonces el bosque se vuelve literalmente combustible, ¿no? Y entonces al final eventualmente va a pasar y la conflagración que se va a venir va a ser más fuerte que la suma de los pequeños incendios que iban a ocurrir, ¿no? Entonces hay este famoso tema de que se fragiliza un sistema si no está sometido a suficientes factores de estrés. Sí, ahí el truco siempre es qué tipo de estresores y hasta qué nivel, ¿no? Porque Claro. sí, estas cosas siempre tienen curvas de dosis respuesta, ¿no? Entonces, a cierta cantidad de estresor, pues tienes poca respuesta, aumentas un poquito tu estresor y entonces empieza a tener una mejor respuesta, pero eventualmente eso se va a aplanar, ya no vas a tener beneficio y eventualmente pues vas a tener más bien perjuicio, ¿no? Entonces siempre tiene esta combinación como entre convexidad y concavidad, dependiendo del tipo de estresor y su nivel. Entonces eso es importante porque, por ejemplo, la gente ahora ha confundido esas ideas y entonces malinterpretan a Taleb y dicen que pues deberíamos dejarnos que nos dé COVID porque pues, lo que no te mata te hace más fuerte. No, no necesariamente, ¿no? Si te rompes el brazo en 3 partes y queda mal, pues no te mató, pero no te hizo más fuerte, ¿no? Entonces depende del tipo de estresor y esa curva dosis-respuesta, pues va a depender si efectivamente estás en la parte cóncava donde te ayuda, perdón, en la parte convexa donde te ayuda el estresor, o en la parte cóncava donde te va a ir mal, ¿no? Y en particular COVID pues tiene pues consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces no es que termines más fuerte, vas a acabar peor normalmente. Claro. No, totalmente, totalmente. Y ahora me gustó introducir este tipo de dinámicas de sistemas complejos porque quería hablar un poco de sistemas que han sido diseñados por el ser humano. Estoy hablando de gobiernos, etcétera. Quisiera preguntarte sobre una cosa, corrígeme si me equivoco, pero como yo lo veo, ningún sistema complejo tiene un cerebro central. Y eso lo quiero decir porque incluso si tú piensas en el ser humano, realmente no es como que en el cerebro hay una neurona que dice yo soy la más inteligente y yo le voy a decir al pie qué hacer, sino es un sistema donde hay una interacción y donde la inteligencia emerge de la interacción de el cerebro, las hormonas, etcétera. Entonces, los sistemas complejos normalmente no tienen un cerebro central.
Y normalmente los sistemas que creamos los hombres, que creamos los seres humanos, tienden a tener un control central. ¿Eso está bien o no estoy, o sea, o estoy como cambiando? O sea, no es la Yo forma creo que la correcta de verlo. interpretación, yo creo que sí es la forma correcta. Yo tampoco, si lo pienso, tampoco encontraría un buen ejemplo de que un sistema complejo tenga control central. De hecho, casi es como una de las características típicas que uno ve en sistemas complejos, que no existe un control central. Eh, y efectivamente, ¿por qué? Porque entonces tendrías un dominio en este balance entre orden y aleatoriedad, pues tendrías un dominio en orden y nunca llegaría. Vamos, es que es un gradiente también, ¿no? Entonces hay un gradiente de complejidad, entonces evidentemente habrán sistemas que son relativamente complejos que tienen un control central. Pero en ese relativamente complejos probablemente pasan tres cosas. Una es que no alcanzan los mayores niveles de capacidades computacionales porque esas se alcanzan en la mayor complejidad. ¿Qué significa eso? Que justo como dijiste, que si yo estoy diseñando un sistema que tiene que responder a, por ejemplo, una ciudad, pero la diseño con un control central, pues cuando me lleguen estresores internos o externos, si no estoy en un máximo de computabilidad, quiere decir que no puedo hacer buenos modelos de la información que me llega. Entonces mis modelos van a ser chafas, ¿no? Y si mis modelos son chafas, pues mis decisiones y mis acciones van a ser chafas. Cuando yo estoy en mayores niveles de computación, tengo mejores modelos. Pueden ser imperfectos porque siempre hay error, ¿no? Y demás, pero al menos estaré en el mejor modelo accesible a mí y entonces ahí podré tener también al menos acceso al, 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 a los dominios de decisiones pues mejores que bajo las restricciones. Que sea la mejor, pues no necesariamente, pero al menos es la mejor alcanzable, ¿no? Entonces sí, yo creo que cuando hay un control central, pierdes complejidad, pierdes capacidades computacionales y entonces tienes acceso a una parte del espacio de decisiones más restringida y que casi seguro es subóptimo respecto del más grande. Entonces eso, pues sí, efectivamente. Casi todos los sistemas que construimos que tienen control central son subóptimos de un sentido o de otro sentido. Pero si tú lo ves, históricamente no siempre ha sido así. Hay cosas que los humanos sí construimos de forma, digamos, compleja. Hay todo un conjunto de imágenes muy bonitas de ciudades antiguas en África que cuando tú las ves desde el aire, tienen estructura fractal. Entonces hay algo así como una calle principal y luego bastantes menos secundarias y luego muchísimas, muy pequeñas, como si fuera una especie de árbol, pero bueno, con una geometría de ciudad. Y bueno, si sacas la geometría de eso, pues es una geometría fractal, ¿no? Entonces invariante de escala. Comparado, por ejemplo, contra, no sé qué ciudad es, no Río de Janeiro, es Brasilia, ¿no? Que creo que es así tal cual una retícula, ¿no? Entonces, si tú pusieras una ciudad que creció, digamos, orgánicamente, sin un diseño tal cual, sino que la gente pues, fue acomodándose, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, sin un control central, pero fue construyendo una ciudad de forma orgánica a lo largo de mucho tiempo, a prueba y error, encontrando soluciones y demás, contra una imposición de diseño en donde haces una cuadrícula y ahora las estresas, casi seguro la que creció de forma orgánica va a poder inclusive beneficiarse del estresor en contra de la que tiene una retícula completamente ordenada, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que como humanos sí tenemos la capacidad de construir cosas complejas, pero eso implica pues ciertas restricciones. Por ejemplo, no tener un control central probablemente lleva mucho más tiempo, requiere aprendizaje, ¿no? Entonces, de hecho, Carlo Gechenson tiene un libro bonito que se llama algo así como modelación, no, como algo así como modelación y control, no, control y diseño de sistemas complejos. Y ahí él trata de dar un poco pautas así muy generales de cómo hacerle para como humanos diseñar sistemas que sean complejos. Claro, no, eso está muy bueno. Yo, de hecho, creo que fue hoy o ayer que estaba comentando una cosa en Twitter. Eh, yo a veces pienso en Europa, ¿no? En Europa pasaron siglos en guerras. Sin embargo, los países actuales de Europa y la organización actual de Europa son el efecto de
guerras, consolidaciones, etcétera, ¿no? Fue una cosa que tomó tiempo, pero eventualmente esos países convergieron, ¿no? Y se unieron. Todo lo contrario pasa en África o en el Medio Oriente, donde el Reino Unido y Francia hicieron lo que yo llamo ingeniería de países, ¿no? O sea, dijeron, bueno, aquí viven cristianos, entonces esto va a ser el Líbano y por acá esto va a ser Somalia y qué sé yo, y entonces pones un gobierno central y entonces eso, o sea, eso eventualmente va a causar estragos, porque es muy difícil que tú construyas un sistema complejo de una y que las cosas salgan bien. O sea, las cosas toman tiempo hacerlas. Y entonces yo creo que muchas de estas teorías que dice la gente de que no, es que no sé dónde la gente no está preparada para vivir en democracia y qué sé yo, también ahí hay un problema de que esos países no tuvieron tampoco siglos como para poco a poco ir probando y como formar sus fronteras y organizarse, ¿no? Claro. Este, y te quiero hablar de otro tema, que es el famoso tema del... Ah, bueno, no, primero te voy a preguntar algo. ¿No es irreal o no es poco creíble, no es fantasioso pensar que sistemas creados por el hombre se pueden autoorganizar? O sea, los sistemas creados por el hombre no son sistemas naturales. En los sistemas naturales emerge el orden, pero ¿cómo sabemos o por qué sabemos que una organización creada por personas eventualmente va a emerger un orden de ahí? O sea, ¿eso es realista pensarlo? ¿O no Mira, lo... yo creo que hay un trasfondo ahí filosófico que no es trivial, y es esta visión justamente antropoalgo, en donde nos vemos separados de la naturaleza. Pues no, no es cierto. En realidad, durante millones de años, Homo sapiens había sido parte de la naturaleza, generando estructuras que tenían, que tenían un muy buen acoplamiento con los propios sistemas naturales. O sea, al final, como dice algún ecólogo, somos simios con ínfulas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos creemos que somos diferentes a los demás animales, pero no, somos animales y tenemos funciones ecológicas y demás. De hecho, pues hay ahora lo que se llama ecología, ecología humana, en donde se estudia, por ejemplo, el efecto, y es algo que se conoce bien. Hay un caso en una isla de Asia en donde la gente empezó a cultivar, no me acuerdo qué cultivo es, pero bueno, empezó a cultivar una planta en específico, y para eso pues tenían que talar mucho y demás, y entonces cambiaban el nicho de crecimiento, por ejemplo, de los mosquitos. Entonces los mosquitos empezaron a aumentar sus poblaciones, y eventualmente estas personas empezaron también a desarrollar pues ciertas enzimas específicas que les ayudaban a lidiar con la picadura de los mosquitos, ¿no? Entonces en los procesos evolutivos hay toda esta idea de coevolución, ¿no? Entonces, pero no solamente por las típicas fuerzas evolutivas, sino la cultura y la tecnología es una fuerza evolutiva para los hombres. Entonces, el tipo de tecnología y el tipo de cultura que vamos heredando, así como tenemos un pool genético y tenemos, por ejemplo, también un pool de microbioma con todos nuestros simbiontes que tenemos. También tenemos un pool, digamos, cultural tecnológico que vamos heredando y que va modificando al ambiente, y el ambiente va también seleccionando de esa cultura, esa tecnología, lo que va perdurando, de tal manera que nuestro proceso coevolutivo tiene una componente que es social, cultural, tecnológica. Entonces, no, yo creo que eso es algo que está muy clavado en nuestra mentalidad, pero no es cierto. Más bien creo que cuando tenemos un sobreacoplamiento con algunas tecnologías específicas, entonces tenemos un desbalance en términos de procesos de aleatorización y procesos de orden que entran en conflicto con el resto de los sistemas naturales, y que sí causan jaque. Exacto. Nada más digo rápido, ahí hay un par de gráficas súper interesantes de un cuate que se llama Burger, donde te ponen, por ejemplo, ¿Cómo aquí se llama? Burger. Burger, ok. Burger. Ajá. Ellos trabajan como con metabolismo de poblaciones. Entonces se pregunta, ¿cuánta energía consumen diferentes grupos humanos según el tamaño del grupo humano, ¿no? O en general animales. Entonces esta cosa también va como una invariante, que también va como una ley de potencia, y todos los mamíferos consumimos relativamente de la misma forma la energía, incluyendo Homo sapiens, lo que yo llamo Homo sapiens clásico, ¿no? Tipo cazador-recolector. Cuando ponemos o graficamos ahí Homo sapiens en la época preindustrial, ya se movió. Y cuando graficas eso en la época moderna de ciudades grandes, está en otro lugar completamente. O sea, no solamente está movido, está en otro lugar.
Entonces yo digo que de hecho, estos Homo sapiens con sobreacoplamiento con ciertas tecnologías y ciertas intensidades tecnológicas son para la evolución un bicho diferente. Mm, claro. Pero eso es muy interesante porque no necesariamente porque somos hombres, uno, estamos fuera de la naturaleza, y dos, necesariamente tenemos que crear cosas que no son compatibles con la naturaleza, porque lo hemos demostrado ante millones de años. Claro. No, totalmente. Y ahí quería decir una última cosa, que es que muchas ideas de complejidad realmente validan conocimiento ancestral, en el sentido de que muchas veces, o sea, una cosa que los médicos saben es que tú no deberías interferir con los mecanismos que tiene un cuerpo para curarse a sí mismo. De la misma forma, nosotros como seres humanos no deberíamos tener un estilo de vida que sea radicalmente diferente a como solía ser, pues porque precisamente por eso tenemos todos los problemas crónicos que tenemos hoy en día. Y te quiero hablar de un tema que en general yo considero que el intervencionismo actual es una enfermedad que tenemos porque siempre estamos pensando el sistema no está en equilibrio, entonces yo necesito interferirlo porque es que el sistema siempre se va a salir. Y en ese sentido, quería salir en defensa de Greta Thunberg, no por todo lo que ella dice, sino en su mensaje una cosa en la que yo estoy de acuerdo con ella, que es, tú deberías dejar que el sistema se cure a sí mismo. Tú tienes que permitir que los ecosistemas se recuperen a sí mismos y ojalá todavía sea posible que lo puedan hacer, porque también hoy en día hay una enfermedad que es esta ilusión tecnologicista donde todos los problemas los vamos a poder resolver con otra intervención. Y entonces en estos días salió, hace un par de meses salió una noticia de que estaban tratando de soltar unos químicos en la atmósfera para reflejar los rayos del sol para evitar el calentamiento global, ¿no? Entonces en lugar de reducir las emisiones de CO2, la idea es tener otra intervención que revierta esta, ¿no? Y entonces no sé, quería preguntarte sobre ese tema, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre este intervencionismo que tenemos por todos lados y pues esta mentalidad top-down de todo el tiempo estar tratando de diseñar los ecosistemas? Sí, híjoles, es que es un tema bien complicado, pero creo que en general, Uh -huh. eh, aunque tiene este problema de desuso de la estadística y defensa del IQ, así hay todo un conjunto de cosas que le podemos criticar. Hay un par de ideas que tiene Jordan Peterson que creo que son atinadas y que provienen no de su parte académica científica, que eso es lo que yo creo que tiene fallas, sino más bien de su experiencia clínica. Es decir, como practicante, creo que sí tiene algunos puntos de vista interesantes y que bueno, también están reflejados en Skin in the Game y demás, ¿no? Pero él los articula como bastante bien en este contexto de, digamos, del activismo global, ¿no? Entonces, en alguna entrevista justamente, digamos, hay como un pues, choque entre el activismo global y su idea de responsabilidad personal. Entonces, lo que dice Peterson es que es mejor que tengas responsabilidad personal a que seas un activista global, ¿no? Eh, yo creo que tiene razón. Zizek dice que no, ¿no? Zizek dice que pues tú eres como eres porque pues también tienes el sistema monstruoso, ¿no? Que Anson, ¿no? Que actúa sobre ti y que pues entonces ni siquiera eres libre de realmente tener responsabilidad personal porque pues tienes ahí el yugo del capitalismo que te está, ¿no? Aplastando, ¿no? Pero la realidad es que en los sistemas complejos y en cambio climático y demás, o sea, es que tenemos tanta incertidumbre. No es un problema de incertidumbre de sabemos muy bien que hay cambio climático, eso no hay duda. Sabemos muy bien que es antropogénico, tampoco hay duda. Lo que no sabemos muy bien, bueno, es más, hasta tenemos una buena idea de cómo por dónde puede irse y más o menos los valores que puede tener en términos de temperatura y distribución de temperatura y demás, ¿no? Pero lo que no tenemos idea es, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y si yo muevo esta palanca, ¿qué va a pasar? O sea, eso está pero exageradamente complicado yo creo que justamente es una reducibilidad computacional a la Wolfram. La única manera que podríamos saber si yo muevo esta palanca en una intervención global, ¿qué le va a pasar al clima? Pues es moviendo la palanca, ¿no? Ahí yo creo que tiene razón Peterson en el sentido de que es un espacio de decisiones más seguro el enfocarse en lo local, en
localmente qué es lo que yo puedo hacer y eventualmente eso que construya, claro que es más lento, es que ahí es el problema, ¿no? El problema es que los activistas globales quisieran pues, solucionar el problema pues en un mes, ¿no? Y que en un mes ya no hubiera nada y ya descarbonizamos la economía y, ¿no? Y todos dejamos de usar carro y las petroleras cerraron, etcétera, ¿no? Pero pues no, es que eso no pasa así. Pues todos los temas tienen inercias, ¿no? Que ya están avanzando. Y es tan fácil como quitarte una adicción, ¿no? Si tienes una persona que está adicta a la morfina y le quitas así de plano toda la morfina y no lo haces con cuidado, lo puedes matar, ¿no? O sea, el síndrome de no tener puede ser brutal y lo puedes acabar matando, ¿no? Entonces, pues tienes que hacerlo poquito, hay estrategias, hay otras medicinas, tiene que tomar cosas, ¿no? Pues, hay todo un protocolo para hacer eso. Entonces, pues, tenemos una sociedad que tiene problemas, pues no podemos pensar que así mágicamente vamos a mover una palanca y eso va a funcionar. Pero sí, entonces yo creo que eso tiene un montón de problemas en términos de precaución. Pero la acción local tiene muy poco, justo ese es el poder. Decía Jaffer, que el localismo no quita la estupidez, pero limita sus efectos. Tiene toda la razón. Si yo hago una estupidez global, valimos gorro todos. Si yo hago una estupidez local, o sea, si yo la riego en mi vida, pues valí yo y a lo mejor 2 o 3 personas, pero nada más hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que es mucho más seguro el enfocarse en estrategias locales, muy, muy locales, y en ese caso creo que tiene razón. O sea, es mucho más valioso una actitud de responsabilidad personal que una actitud de activismo global. El activismo global tiene toda cantidad de, este, de peligros inminentes, ¿no? Uno de ellos es Sí, la geoingeniería, ¿no? sí, pero O por ejemplo, pues hay ahorita todo un rollo así, ¿no? Que se está moviendo mucho, con 2 cosas que son así como que, wow, o sea, a ver, cálmense un poco, ¿no? Uno es cómo nos alimentamos, ¿no? Y el otro es tener hijos. Entonces, desde el punto de vista de los activistas globales, deberíamos todos dejar de comer carne y no deberíamos tener hijos. Así como que, a ver, a ver, y si de veras dejamos de comer carne, ¿me garantizas que se acaba el problema del cambio global? Hay tantas interacciones y tantas incertidumbres que ni siquiera podré garantizármelo. Lo que casi te puedo garantizar es que cosas más locales como deja de darle proteína a niños pequeños y vas a tener un problema de desarrollo cerebral. sí. Y es algo que sabemos bastante bien. Entonces, cuando empezamos con estos rollos de intervenciones globales ingenuas, podemos acabar afectando a todo el sistema o a parte del sistema de forma irreversible. Porque que tú le quites proteína a niños chiquitos en la etapa de su maduración cerebral es irreversible. O sea, esa madre ya valió, o sea, ya no tuvo la proteína que tiene, ya no desarrolló las conectividades que debe tener y ya se llamó. Y entonces después te vas a dar cuenta que sí, quitamos la carne y de todas formas no quitamos el cambio global y construimos una generación de problemas de personas con deficiencia mental. No lo arreglamos y lo empeoramos, Sí. ¿no? No, no, está bien. A ver, a mí me interesa mucho este tema porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si sustituimos restos fósiles por solamente nuclear, va a haber un problema. Solamente eólica. O sea, si lo que hacemos es pasar de un sistema centralizado que utiliza restos fósiles a otro sistema, si vamos a mantener la misma centralización, vamos a tener otro nuevo problema sistémico. Pero lo que yo sí creo es que, lamentándolo mucho, la única forma rigurosa de luchar contra este problema que tenemos de sobreproducción de dióxido de carbono es desescalando. O sea, aquí en Estados Unidos, una cosa que la gente no habla mucho es que sí, la carne de res emite muchos gases de efecto invernadero, pero una fracción importante de eso es el transporte, porque en Estados Unidos el procesamiento de carne está centralizado. Y hoy en día tienes unas eficiencias económicas que son ridículas. Tienes situaciones donde tú quizás cultivas una fruta en Brasil y luego te la llevas por avión a Vietnam. En Vietnam la empaquetas como un yogur y lo envías de vuelta a Brasil y te lo comes allá. O sea, creo que
la industria, o sea, creo que el sector de, o sea, estamos abusando al punto tal de que es casi como una adicción al uso de hidrocarburos. Y entonces, para mí la forma más rigurosa de lidiar con eso no es vamos a pasarnos todos a nuclear. O sea, eso puede ser parte de la solución, pero para mí la única forma rigurosa de reducir eso es desescalando este sistema que hemos hecho que es demasiado grande, ¿no? Ese es el único sentido en el que yo le doy algo de razón a los ecologistas, en el sentido de que dejemos tanta intervención, o sea, dejemos que los sistemas naturales se recuperen solos, ¿no? No pensemos que todo lo tenemos que hacer nosotros por diseño. Claro, ahí el diablo está en los detalles, ¿no? Sí. El problema es que los activistas globales quieren dictar eso y quieren controlar exactamente cómo vamos a hacer ese desescalamiento, ¿no? Sí. Entonces, todos vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Entonces volvió al mismo problema del control central. Entonces yo creo que sí, efectivamente, una posible vía de solución es el desescalamiento, entonces, pero yo lo plantearía así, que cada uno intentáramos vivir lo más cercano como vivíamos nuestros bisabuelos. Si regresas a una dieta tipo tu bisabuelo, me cae que vas a estar más sano, vas a bajar tu huella de carbono, vas a bajar tu huella de agua, ¿no? Vas a inclusive eh, vas inclusive a ahorrar hasta dinero, ¿no? Y vas a generar muy probablemente inclusive cambios locales en términos de estructuras económicas, apoyar mercados local. ¿Por qué? Porque si comes lo que comen tus bisabuelos, es local, necesariamente era local. Entonces eso en automático empieza a ser un efecto en cascada. O sea, es un heurístico muy poderoso. O sea, más que generar una estrategia así súper puntual y precisa y exacta de exactamente cómo lo vamos a hacer, ahí es un ejemplo de cómo un heurístico puede ser más poderoso. Si tú en lugar de aplicar una solución súper óptima, aplicas un heurístico, vive como vivían tus abuelos, lo más cercano que puedas según tus capacidades y necesidades, eso probablemente va a ser mucho más seguro y mucho más eficiente y lo van a poder adoptar mucho mejor. Porque ¿cómo madre le vas a decir, por ejemplo, a un aborigen australiano que tiene el consumo de la carne como una parte importante, ¿no? Cultural, religiosa, ¿no? De la cacería y demás, que no puede comer carne? ¿Qué van a hacer los inuit entonces? O entonces tienes que aceptar que vamos a aniquilar culturas completas, ¿no? Porque esas culturas que dependen o que tienen muy intrínsecamente arraigado la cacería y el consumo de carnes, pues es incompatible con esa visión globalista intervencionista, ¿no? Entonces, ok, salvamos el planeta, pero entonces aniquilamos a estas culturas completas. Entonces es el problema del trolebús, ¿no? Si yo le jalo para allá, arruino a unos, y le jalo para acá, arruino a otros. Pues no, a ver, no necesariamente tiene que ser ni una ni la otra, ¿no? A lo mejor nada más es bajar el switch al trolebús y que ya no avance. Entonces, yo creo que sí, es desescalamiento, pero creo que la ruta adecuada es un desescalamiento así con un heurístico de este estilo. Eso creo que es seguro y creo que es eficiente. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, o sea, a mí el problema que yo tengo con los gobiernos nacionales, etcétera, es que necesitan que a todo el mundo le importe todo el mundo. Y así lamentándolo mucho no funcionan los seres humanos. O sea, por ejemplo, nosotros hablamos de la gente mayor, ¿no? Y aquí en Estados Unidos decimos, oye, la gente mayor vota por mantener sus pensiones, ¿no? Y uno dice, oye, pero son súper egoístas con las generaciones menores. Ahora, yo estoy seguro que una persona en edad de jubilación está dispuesta a sacrificarse por sus hijos y por sus nietos, no por los hijos y los nietos del vecino. Y entonces tenemos estas ilusiones donde a todo el mundo le tiene que importar todo el mundo y entonces al final así no se logra nada. O sea, sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahora mismo parece haber un desacoplamiento en el sentido de que tenemos un problema que es totalmente global, pero no tenemos cómo hacer que los individuos hagan lo suficiente como para pararlo, ¿no? Ni siquiera los países están haciendo, ni siquiera logras que los países se comprometan a hacer algo como para frenarlo. Pero fíjate que es interesante porque la ruta que suelen tomar estos movimientos así globales, pues es contraproducente porque lo que intentan hacer es, uno, como el discurso moral, el discurso moral donde yo te digo qué es lo que debes creer y cómo lo debes creer. Te digo la imposición de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y por otro lado, eh, digamos que te tratan de cargar con una especie como de culpa, ¿no?
estás mal y todo es tu culpa, y porque tú no haces lo que yo te digo que debes hacer, es que todos estamos mal. Pues eso está muy chueco, o sea, mercadotécnicamente es así como una estrategia así pésima, o sea, una compañía que trabajara así ya habría quebrado, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo que usa Rory Sutherland ahora, que decía de las máscaras. Pues es que las máscaras son feas, no te dejan respirar. Pues sí, obviamente nadie las quiere usar, ¿no? Entonces, los intervencionistas, ¿cómo quieren hacer que las uses? Y las quieren imponer, ¿no? Dicen, pero mira, si me pongo un sombrero, ahora ya parezco espía, ¿no? Y si me Sí, pongo sí, una gorra diferente, ya parezco tal. Entonces, ese cambio sutil de no imposición, de no discurso moral, sino de entender la localidad, o sea, de entender esa unidad más fundamental que es el individuo, una comunidad chiquita, y entonces ya no te voy a imponer no puedes comer carne, siéntete orgulloso de comer como comían tus bisabuelos. Eso es antifrágil. Si yo te quiero imponer algo, justamente mi respuesta es no. O sea, tenemos así instintivamente un no me quiero dejar imponer cosas, pero tenemos instintivamente arraigado me gusta sentirme orgulloso de algo. Entonces, si yo te logro convencer de que está bien chido vivir como tus bisabuelos, esa cosa solito va a crecer, ya no le tengo que hacer nada, solito nos vamos a ir convenciendo porque vamos a sentirnos bien de hacerlo. Los otros cuates nos hacen sentir mal de todo. Entonces yo creo que es una estrategia completamente equivocada. Yo creo que más bien va como en un rollo, Rory, así como de encontrar esos triggers, ¿no? Evolutivos que todos tenemos, en lugar y hacerlos trabajar en nuestro favor. Pero eso implica, ¿sabes qué es el problema de eso? Que implica no tener ideología. O sea, implica, no traigo esta ideología y la trato de imponer. Es observo esta comunidad, a estas personas, y entiendo qué es lo que les da arraigo, ¿no? ¿Qué es lo que les da pertenencia? ¿Qué es lo que les da orgullo? Y entonces trabajo con esos triggers y eso inmediatamente va a crecer. Entonces, a lo mejor si estás trabajando, no sé, por ejemplo, con nativos norteamericanos, a lo mejor traen un rollo súper profundo de música y de danza. O sea, a lo mejor por ahí es por donde entra, pero a lo mejor otras culturas tienen un rollo más bien de poesía y de escritura, ¿no? Pero ¿cómo exactamente implementar el hacer el cambio cultural? Pues va a depender de la localidad. Por eso es que fracasan todos estos intentos de activismo, porque pues son incompatibles con la variabilidad cultural de las personas. Si si en una familia tú no puedes educar a tu hijo mayor como educas a tu hijo menor, o sea, lo que te funcionó con el grande, no te funciona con el pequeño. Yo lo vivo. Mi hijo grande tiene ciertas características, le habla de cierta manera y reacciona perfectamente bien. Quiero hacer lo mismo con mi hijo menor y le sale lo rebelde y nada. O sea, no hay poder en el mundo y le estoy diciendo cosas que son buenas para él, que lo van a cuidar. O sea, no le estoy tratando de hacer daño. O sea, me cae que no le estoy tratando de hacer daño. Pero la manera en cómo se lo comunico hace que sea completamente incompatible con él. O sea, pero es una imposición, porque yo digo, ser buen papá significa esto, educar bien significa esto, y entonces llego con mi paquete ideológico y se lo quiero imponer a la fuerza a él, por eso es un fracaso completo. Entonces yo creo que el problema es justo ese, el problema es la imposición ideológica. Claro, no, está bien. Bueno, a ver, a los que te quieran seguir, tú tienes un canal que se llama Contraintuitiva. ¿Y cuál es tu cuenta de Twitter? De Twitter es algo así como otra senda hace cuestiones Ah, de, otra senda. Ah, de, bueno. de historia. Está bien, No bueno, está les tan recomiendo, sí, bueno, les recomiendo que vean los canales de Oliver López. Finalmente, oye, ¿cómo estuvo el Real World Risk Institute de Taleb? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, es muy interesante. ¿Mm? Había, por ejemplo, alguien que me decía, no, pero pues tú ya sabes mucho de esto, te vas a aburrir, ¿no? Dije, no sé, yo creo que siempre aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y además mi experiencia es, yo sé que cada quien tiene experiencias diferentes en Twitter, pero mi experiencia es que a mí me ha enriquecido enormemente, ¿no? Supongo que tiene que ver mucho con cómo decide uno y a quién decide uno seguir, ¿no? Dije, yo he aprendido un montón, de los que son instructores he aprendido un montón. Entonces dudo mucho que no vaya a aprender más. Y obviamente pues habían como ese sentimiento de, oye, pero pues es que
es una inversión pues, no trivial, ¿no? En tiempo, en dinero y demás. Y ya leíste todos los libros, como para qué quieres ir a tomar el curso, ¿no? Eso yo creo que es como otro pensamiento que podría pasar. Sí. No, nada que ver, o sea, Sí, no. está extremadamente bien pensado, o sea, está extremadamente bien pensado, y la verdad es que la calidad de los instructores está cañón, ¿no? De todos. O sea, evidente, o sea, uno intuye que Taleb es un gran pensador, o sea, uno lo intuye, ¿no? Y del libro lo ves, y de Twitter lo ves, pero ya cuando lo ves en vivo, hablando, organizando ideas, no, está otro nivel así muy cañón, ¿no? Eh, Digo, Sí, no, suena así payaso, pero sí, la neta, el nivel como de, digamos, de eh, poder transitar entre diferentes especialidades tan diversas dentro de la ciencia, pero luego también en filosofía y también en conocimiento, digamos, práctico del mundo y demás. Yo, de lo que yo he estudiado y leído, solamente se lo conozco a uno más, Newton. ¿No? Entonces, Newton se sabe muy bien que era, pues, obviamente físico, pero también era teólogo y también era alquimista. ¿No? Y se descubrió en su biblioteca que tiene más o menos la misma cantidad de trabajos de las tres cosas. Eh, y parece que las tres cosas eran muy connotado, ¿no? Porque esa capacidad yo solamente se la he visto a alguien más. Entonces, las comparaciones a ese nivel suelen verse mal, ¿no? Pero al menos mi impresión es de ese nivel. Entonces, digamos que, al menos personalmente, es como si hubieras vivido en la época de Newton y hubieras tenido la oportunidad de tomar una clase con Newton. O sea, entonces, pues no, o sea, si tienes posibilidad, no te la debes perder, o sea, sí. pues sin lugar a dudas. Y el Sí, yo otro estoy ahí, sí. es que los temas no son repetición del incherto. De hecho, podrías no haber leído el incherto y tomar el curso sin ningún problema. Obviamente, le sacas más jugo, digamos, lo reconoces cosas si ya has leído antes el incherto, pero para nada es una superposición. De hecho, más bien es como otra dimensión, como si el incherto fuera una cosa vertical y Ruri es una cosa horizontal. Y entonces, más bien, si aquí adquiriste cosas padres que te están sirviendo y demás, aquí adquieres otra dimensión de análisis diferente. Entonces, sí es muy complementario. La dinámica que trabajan entre Nassim, Rafael, y todo lo demás está Y muy padre. Robert Fry. O sea, es que los tres están muy cañones. O sea, Robert tiene una inteligencia muy cañona y también tiene una erudición muy cañona. Es un cuate súper culto, súper inteligente. Tiene unos insights físicos sorprendentes. O sea, la verdad es que yo conozco muchos físicos que no tienen los insights que tiene él. Rafael es un cuate súper amable. El ambiente es un ambiente, digamos, muy disfrutable, eh, intelectualmente muy rico. Yo me sentía aquí como, ¿ves este meme como de feliz cumpleaños y hay un bebé que me hace un pastel? ¿Sí? Bueno, me sentía así como, así atascado con el pastel intelectual, así de, ¿no? Así manchado, ¿no? Sí. O sea, más que contarte de qué fue, te cuento digamos, mi imprint emocional al respecto. Entonces, por un lado, o sea, conocimiento muy diferente. La verdad, eso sí es un problema, que es muchas cosas. Uh, o sea, la densidad conceptual del curso es así elevadísima. Entonces, yo no podía ni tomar notas porque, o sea, nada más la distracción de tomar notas hacía que, y me ha pasado un par de veces cuando yo tomaba cursos de cálculo con un profesor que era así muy intenso, opté por no tomar notas y mejor después hacer y estudiar de los libros. Bueno, o sea, si me faltaba algo, estudiar de los libros, pero no tomar notas, porque cada vez que intentaba anotar algo, me perdía, me daba cuenta que me estaba perdiendo de la profundidad. Estaba viendo un árbol y no veía el bosque, ¿no? Entonces, aquí pasa algo similar. La densidad es muy, 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 muy alta. Entonces, sí entiendo por qué la gente repite, ¿no? Sí, Porque no, de pronto, sí. de pronto si No, tal estudias cual, con... yo quisiera ir, yo solo siento que quizás no estoy en capacidad, no estaré en capacidad de entender algunas cosas que va a decir Robert Fry o Rafael Douadi.
Pero sí, yo quiero ir, voy a esperar a ver si lo puedo hacer presencial, pues porque estoy acá a 4 horas de Nueva York, entonces prefiero hacerlo presencial. Pero sí, Aunque sin duda lo quiero hacer. parece que se Siento va a hacer en que... Barcelona. Bueno, yo iría. De hecho, tengo Han una prima estado que jugando vive un ahí. poco han estado jugando un poco con la idea de que lo quieren hacer en Barcelona. Yo creo que hacerlo presencial está muy padre, pero curioso. También, digamos, mucha gente dice, pero pues es que en línea no funciona. Sí y no. ¿Has ido alguna vez a un partido de fútbol en un estadio, bueno, algún deporte de un estadio? Sí, Sí. obviamente, pues hay un ambiente, ¿no? Y es una vivencia específica. Ujú. Pero ¿qué tanto ves la jugada? Pues a mí Nada. es que, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las sesiones de la tarde, que eran sesiones como más de discusión, Ujú. lo que yo me imagino que pasa en la presencial es que se van a comer, ¿no? Y ahí se da la discusión, ¿no? Pero ¿quién tiene acceso directo a las conversaciones de Nassim o de Robert? Pues dos personas que estén alrededor de él, ¿no? Y Ujú. los demás pues están más bien como entre pares. Aquí lo que sí está muy padre es que pues todo el tiempo, igual que en el partido, ¿no? Tienes acá el dron sobre Messi, ¿no? Y estás viendo exactamente la jugada así, ¿no? En un super close-up. Entonces yo creo que por un lado sí pierdes, pues obviamente este feeling, esta mística del contacto físico, pero ganas algunas otras cosas diferentes. Entonces, si no pudiera ser en un presencial, yo no demeritaría para nada la experiencia en línea, ¿eh? De hecho, la Bueno, veo muy, muy satisfactoria. bueno, lo tomaré en cuenta. Por cierto que hoy, no sé por qué Taleb me empezó a seguir en Twitter. Ah, Eh, felicidades. Quizás le escribo, no sé. Está bien. Bueno, estupendo. Muchas gracias. Gracias por esta conversación tan interesante y bueno, eres siempre bienvenido por acá. Gracias, Pedro. Igualmente, cuídense mucho. Encantado.